4 de la tarde con 4 minutos tomamos señal de esta conferencia de prensa habitual en cada semana. Habla Julio Mazzoleni, ministro de Salud. Tema coronavirus, adelante. Primaria de salud en el departamento central y de Alto Paraná. Estas son personas, 177 personas que han sido incluidas a través de un concurso de méritos y que están en este momento ocupando la dotación de personal en 50 unidades de salud familiar en total, eventualmente en los departamentos, como dije, de Central y Alto Paraná. Muy importante esto porque les hemos hecho saber que son parte de la transformación del sistema de salud y de un nuevo modelo de gestión en salud que apunta no solo a la prevención, sino a la promoción de la salud. También en esta semana hemos visitado el Hospital de Capiatá, donde se ha hecho una refacción y remodelación del área materno-infantil, el área de quirófano, el área de obstetricia. Aquí han habido contribuciones muy importantes en términos de equipos biomédicos y de refacciones, como han mencionado, con aportes del Ministerio de Salud Pública, la Gobernación, la Intendencia y otros actores políticos de la zona. También en esta semana hemos participado de la parada inicial de las obras de renovación, de refacción y ampliación del Hospital Distrital de Limpio. Esto forma parte de un proyecto más ambicioso y más amplio de toda una red que abarca también 20 unidades de salud familiar, algunas de ellas estándar, otras ampliadas. Esta red es la que va de alguna manera desembarcar en el Hospital Distrital, que va a tener un aumento muy significativo del número de camas y de su capacidad resolutiva. Estamos muy agradecidos en ese sentido con el gobierno de Corea, la agencia COICA y la Organización Panamericana de la Salud, que también participa del proceso de capacitación en estrategia de atención primaria de salud. También queríamos señalar algunos elementos respecto a insumos y medicamentos. Es muy importante, sobre todo respecto a algunos medicamentos de uso en el área de terapia intensiva. Aquí tenemos dos que muestran un poco la situación que estamos viviendo en este momento. Por un lado tenemos el midazolam, que ven aquí, hay un aumento significativo, casi de un 70% de consumo en todo el sistema de salud. Si nos restringimos solamente a los hospitales respiratorios, el consumo es de 5 a 6 veces mayor en los últimos meses. Lo propio ocurre con otros medicamentos, como por ejemplo el atracurio, un relajante muscular, donde aquí tenemos sí un aumento del consumo de casi 5 veces más respecto a este medicamento. El problema de la compra de estos medicamentos que se usan en terapia intensiva es que no hay una oferta en el mercado. Es decir, realmente no se puede conseguir con facilidad debido a que los proveedores internacionales, que también están viviendo una situación similar en los países de la región y en todo el mundo, tienen dificultades para poder proveer a nuestras compañías farmacéuticas. Estas compañías farmacéuticas incluso tienen contratos abiertos con nosotros y no están pudiendo cumplir con esos contratos, incluso sujetos muchas veces debido a que la ley nos obliga a multas o incluso rescisiones de compra. Entonces el problema no pasa por una cuestión de dinero, ni siquiera por los procesos engorrosos de compra que también están desfasados respecto a las compras públicas, pero pasa significativamente por un tema de la disponibilidad de estos medicamentos. Una pregunta recurrente es aquella de que cómo se consiguen estos medicamentos en las farmacias, si es que realmente es un problema regional del mercado. La respuesta es sencilla. Los volúmenes que usa el Ministerio de Salud Pública son inmensamente superiores a los que se usan en el sector privado. Pero no solo eso, hay un elemento adicional, incluso quizás más importante. Las empresas no quieren comprometerse a través de los llamados y los contratos con el Ministerio de Salud Pública porque son sujetos precisamente a acciones jurídicas en caso de incumplimiento. Y con un mercado tan volátil, donde la provisión está realmente muy arriesgada, entonces las compañías simplemente no participan de esto. Prueba de ello es que varios llamados de estas drogas han sido declarados desiertos. Es más, hemos estado obligados dentro de las múltiples acciones de una
de una acción realmente muy fuerte a nivel diplomático para tratar de conseguir algunos de estos medicamentos que incluso tienen algunas leyes proteccionistas para que no salgan de sus países. También nos hemos visto obligados a trabajar con las sociedades científicas a los efectos de modificar los protocolos en el uso de terapia intensiva, tratando de obtener una diversificación de las drogas de modo a que suframos lo menos posible. Entonces lo que va ocurriendo es que conforme llega un lote al Paraguay, este lote es rápidamente comprado por el Ministerio de Salud Pública, pero también es rápidamente consumido. Recordemos que los pacientes con COVID tienen un mayor número, usan un mayor número de estas drogas en particular, y sumado a eso un aumento de prácticamente el doble o más del doble de las camas para afecciones respiratorias. Entonces el consumo realmente es muy importante en un mercado muy complicado en términos de producción. En cuanto al dengue, queremos señalar algunas cuestiones muy concretas. Lo que podemos ver es que los departamentos de Concepción, de Presidente Hayes, de Central, Alto Paraná y Capital son aquellos que tienen mayor número de notificaciones. Estas notificaciones están relativamente estables en alrededor de 700 por semana. Tenemos 62 casos confirmados o probables de dengue y hasta ahora un solo fallecido, el que ya fue reportado en un resumen anterior. Queríamos simplemente reforzar este concepto que es muy importante para todos los paraguayos y paraguayas que pueden aportar mucho en sus lugares de trabajo, en sus domicilios o en sus zonas de esparcimiento. El ciclo del mosquito incluye huevos, incluye larva y pupa e incluye el mosquito adulto. Frecuentemente nos enfocamos mucho en el mosquito adulto, pero si no cortamos el ciclo, si no atacamos la fábrica de los mosquitos, que son los criaderos, en menos de una semana tenemos de vuelta al mosquito adulto. Por eso es que la estrategia se centra siempre en el hecho de atacar los criaderos de mosquitos. Entrando en el tema COVID, podemos decir el mecanismo COVAX hasta ahora tiene el cronograma que ha sido anunciado para la segunda quincena de febrero. Como ya ha informado el mecanismo y la Organización Panamericana de la Salud, las vacunas que llegarían a Paraguay son las de Oxford AstraZeneca. Seguimos, por otro lado, con los esfuerzos de las compras bilaterales. Estos esfuerzos siguen vigentes. Me complace anunciar que hemos firmado un contrato con el Fondo Ruso de Inversión. Entonces, este contrato va a ser remitido en las próximas horas. Con este contrato, una vez que esté aquí y precautelando una cláusula que existe allí, vamos a estar anunciando oportunamente el volumen y los plazos de entrega. En lo que hace a nuestra preparación para la recepción de vacunas, entonces seguimos trabajando. Todo nuestro personal operativo ha sido capacitado. En la próxima semana vamos a extender esta capacitación virtual también para el público en general respecto a las vacunas, con preguntas frecuentes, etc. También estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Emergencia Nacional, poniendo a punto nuestros camiones, la logística en general. Estamos trabajando también con todas las instituciones representadas en el centro de enlace interinstitucional para poder respaldar sobre todo las acciones que tienen que ver con la logística y la seguridad en el tema vacunas. Dentro de la página web del Ministerio de Salud tenemos una plataforma que aloja información útil sobre todo lo que tiene que ver con la vacunación, incluyendo, como dije antes, preguntas frecuentes respecto a esto. La semana que viene va a estar disponible una plataforma para la preinscripción del personal de salud y más adelante esto va a estar habilitado para la población en general de acuerdo a las etapas que ya han sido socializadas, donde recordemos en la primera etapa vamos a estar enfocados en los trabajadores de salud y las personas mayores de 60 años. ¿Cuál es la situación epidemiológica? La situación a nivel mundial muestra un descenso en todas las regiones del mundo, en Europa, América también, aunque América sigue teniendo el 45% de los casos y el 48% de fallecimientos. Pero las últimas 2 semanas han mostrado un descenso. En lo que hace a la situación regional,
tanto en la tasa de letalidad como la tasa de mortalidad. El Paraguay en el acumulativo de casos sigue en una posición privilegiada. Por otro lado, mencionamos la semana pasada que incluso en la evaluación del último mes, Paraguay está segundo por detrás de Venezuela en lo que ha ocurrido el último mes en cuanto a tasa de mortalidad. Eso asumiendo datos confiables de esa nación. En lo que hace al Paraguay en general, notamos las últimas 2 semanas estables, con un descenso respecto a las primeras 2 semanas del año, que han sido las más activas hasta aquí, este año, siempre a expensas de Asunción y Central principalmente, y el componente de Alto Paraná, que dijimos que está ligeramente elevado. Eso se puede apreciar aquí, básicamente lo que hemos mencionado, Asunción, Central y la mayoría de los departamentos relativamente estables, en números altos aún, que no nos permiten relajarnos, pero relativamente estables en lo que hace a esta semana. Lo propio a los departamentos del centro. También podemos decir lo mismo en la zona sur y la zona norte. En el caso de Itapúa, después de 2 semanas de descenso, tenemos un aumento en esta última semana del mes, pero esto tiene que ver con un brote particular en el penal de Cerezo, así que no se trata de una cuestión general, sino de un reporte particularmente alto en un brote específico. En el Chaco paraguayo la situación también es similar, bastante estable en esta última semana. Aquí un dato curioso, el país en el año pasado y las primeras semanas de este año, cuando ven en oscuro, hay un cinturón transversal que va más o menos de Asunción a Ciudad del Este y de Ciudad del Este a Encarnación, donde se produce el mayor número de casos, más o menos la epidemia parece correr sobre Ruta 2 y Ruta 6, o Ruta Sexta, ¿verdad? Entonces, llamativo, esto coincide seguramente con el movimiento de gente, además de la densidad poblacional de estos departamentos. También en esta semana hemos discutido lo que tiene que ver con la vuelta a clases. Conocemos todos en este momento el enorme daño que se ha dado a los niños en términos educacionales, pedagógicos, en términos de su bienestar y también en términos hasta de su seguridad. Es importante volver a poner en perspectiva a los niños y adolescentes dentro de las prioridades en esta lucha contra la pandemia. Y recordemos que las clases sí son una actividad esencial, al contrario de las actividades sociales. Es importante visualizar también todas las recomendaciones de los organismos que tienen una visión holística más amplia de todos los elementos a considerar. Hemos conversado y trabajamos muy de cerca con la Sociedad Paraguaya de Pediatría, de Psicología, con UNICEF, con OPS, entre otros, y estamos planteando un retorno a clases opcional de un modo híbrido, es decir, semipresencial y virtual, en burbujas, ¿verdad? Y en cuadrillas. Entonces, estos protocolos que además contemplan las acciones en caso de que se dé un positivo, son protocolos en los que se ha trabajado intensamente y que buscan precisamente, sobre todo, un retorno seguro a clase. Ciertamente habrá que gestionar un nivel de riesgo, pero creemos nosotros que vale la pena porque el daño que se produce con las escuelas cerradas afecta principalmente a los grupos más vulnerables, ensancha aún más los niveles de pobreza y de diferencia de impacto en esos niveles, como he mencionado antes. Entonces, vamos a estar socializando a través de nuestros equipos técnicos también estos protocolos, pero a grandes rasgos establecen cuestiones como un número limitado de chicos por aula, que en un máximo están 15 por aula, lavarse las manos, o usar alcohol en gel o alcohol fraccionado, incluye también naturalmente el uso de tapabocas, la limpieza de áreas de circulación masiva, horarios escalonados para la entrada y salida,
los protocolos en caso de darse un positivo o de darse un caso sospechoso. Así que están contemplados, digamos, todos los aspectos y naturalmente las decisiones están siempre sujetas a los padres y están sujetas también al contexto educativo de los chicos. Finalmente quería terminar con un concepto muy interesante. Continuamente estamos respaldando el uso de mascarillas. Ya todos sabemos que el uso de mascarillas nos permite, en primer lugar, proteger a los demás en caso de que nosotros estemos afectados por la enfermedad. También nos permite protegernos a nosotros mismos con el uso de la mascarilla. Pero hay un concepto interesante, reciente, de universidades en el estado de California, de Estados Unidos, que hablan de un concepto novedoso que se denomina variolización. Este concepto en realidad es históricamente ya conocido, pero para explicarlo en términos sencillos, parecería ser que aquellas personas que se contagian a pesar de usar mascarilla tienen una carga viral menor y tienen una mayor incidencia de casos asintomáticos o muy leves. Este hallazgo o esta observación tiene que ser validada por más estudios científicos, pero representa un elemento más que apoya el uso sostenido de las mascarillas. Así que esperaremos más resultados respecto a esto, pero se nota la diferencia en los países asiáticos e incluso en nuestro propio país. Esto pudo haber hecho una diferencia cuando comparamos la incidencia a los demás países que están entre 3 y 5 veces más dentro de la propia región, con excepción de Uruguay y Venezuela. Muchas gracias. Entonces estamos abiertos a las consultas de la prensa. Muchas gracias, ministro. La primera consulta de ABC Cardinal. En base a nuestra realidad epidemiológica y de infraestructura, ¿se debe volver o no a clases presenciales? ¿Qué tan alto es el riesgo de contagio? Como he dicho antes, el modelo en primer lugar establece clases semipresenciales, es decir, un número restringido de alumnos, establece un contexto en el cual tiene que asegurarse la posibilidad de higiene a través del lavado de manos o alcohol en diversas formas, también todos los protocolos con el uso de mascarillas, distanciamiento, etcétera, y la entrada fraccionada. Por otro lado, siempre hay una gestión de riesgo, pero les aseguro que el riesgo es mayor fuera de la comunidad con actividades sociales o encuentros sociales de lo que es dentro de la escuela. Entre otras cosas, también establece que los maestros deben utilizar mascarilla y también protector facial. Entonces, entendemos que cuando uno hace un balance frente al riesgo de los enormes beneficios que conlleva el retorno a clases, creemos que eso está plenamente justificado y es la línea también basada en todo el procesamiento de la evidencia científica cuando uno mira desde una visión mucho más amplia que simplemente la asistencial en los países del mundo, tanto en los países desarrollados, en los países, en las organizaciones también mundiales que están orientadas hacia niñez o hacia salud. Segunda consulta de ABC Cardinal. ¿Cuáles son los medicamentos de mayor demanda del tratamiento de internados por COVID y su stock? Bueno, sin ninguna duda son los relajantes musculares y los ansiolíticos, algunos de los cuales he mencionado en este momento. Y también hemos explicado, digamos, la altísima demanda que ha aumentado en algunos casos 4 o 5 veces sobre el nivel, ni siquiera antes de la pandemia, de hace solamente 4 o 5 meses, ¿verdad? Cuando se ha dado un aumento significativo del uso de camas de terapia. La siguiente consulta, en este caso de Radio 1000, ¿cuánto es el porcentaje de ejecución de los fondos de emergencia aprobados para esta emergencia sanitaria? Bueno, habría que hacer una actualización, pero estamos alrededor de un 40%. Ahora aquí quiero explicarles de nuevo el mismo concepto que siempre les digo. Cuando uno hace una evaluación del presupuesto convencional del Ministerio de Salud Pública, y aún con eso yo creo que es un concepto equivocado muchas veces, lo que utilizamos es la ejecución. Lo que hay que utilizar es la compra adecuada en el momento adecuado. Y les voy a dar un ejemplo concreto a riesgo de ser reiterativo. Las mascarillas, si yo hubiera comprado las mascarillas en el mes de abril, todas las que anticipábamos que íbamos a usar al mes de febrero de este año, y hubiera comprado todo de una vez, hubiera tenido una ejecución magnífica.
Sin embargo, hubiera comprado las mascarillas a 4.500 guaraníes en vez de 215 guaraníes que estoy comprando en este momento. Y así sucesivamente con una serie de libros. Entonces, lo que venimos haciendo es comprar de acuerdo a un stock que aseguramos de 2 a 3 meses, venimos comprando y entonces compramos de una manera mucho más actualizada. Aparte, hay varios contratos que están en ejecución y que no se entregan de una vez los productos e insumos. Entonces, hay que hacer una valoración de lo que... De hecho, las metas en términos de equipos biomédicos, camas, monitores, respiradores, electrocardiógrafos, desfibriladores, aparatos de anestesia, máscaras de alto flujo, todas ellas están rebasadas hace tiempo todas las metas que nos hemos propuesto. Los equipos de protección individual, los parques están abarrotados de todos ellos sin ningún problema. Y así sucesivamente varias cosas que son críticas dentro de esta epidemia. Naturalmente, como he explicado, el problema de estos medicamentos es un problema, digamos, regional y mundial y tiene que ver con un mercado distorsionado por la altísima demanda. Respecto a ese tema, ministro, teniendo en cuenta el monto de $1.600.000 de la ley de emergencia, ¿por qué no se destinan esos fondos para asegurar la disponibilidad de medicamentos más allá de las reglas de contrataciones públicas? ¿Qué otros mecanismos están analizados para la provisión de los fármacos en los hospitales en una consulta de última hora? Sí, 1 millón, si no entendí la pregunta. $1.600.000, ¿por qué no se destinan esos fondos para asegurar la disponibilidad de medicamentos? No estoy seguro a qué aluden con 1.600.000, no sé si son 1.600 Perdón, millones. Sí, señor, 1.600. Ok. Bueno, recordemos que de esos 1.600, aprovecho para aclarar a la ciudadanía, porque mucha gente que cree que 1.600 millones son todo para salud. De esos 1.600, lo que se destinó fue aproximadamente 500 millones, y de esos 500 millones ha habido descuentos para otras transferencias sociales, incluso se ha dado para transferencias al hospital de clínica o a la Universidad Nacional, en este caso al Instituto de Revisión Social y demás. Y efectivamente, lo vuelvo a decir, claramente la ley de contrataciones públicas está absolutamente desfasada con las necesidades que tiene salud pública. El proceso se presta a lo que sería el equivalente a chicanería en un proceso jurídico donde las protestas se hacen de manera secuencial, en muchas ocasiones son maniobras dilatorias o que usan plazos que hasta el último día de modo a poder asegurar su provisión, y lo único que hacen es enlentecer eso. Por otro lado, mucha gente que no está en las instituciones como la nuestra, en un área tan sensible, en una situación tan complicada, no tiene el sentido de urgencia que debe tener, ni en la complejidad de lo que significa las compras en este ámbito. Así que yo particularmente creo que se impone un cambio en esta ley y estamos trabajando con algunos parlamentarios en ese sentido, e incluso adelantaría que yo sería partidario de una agencia nacional de compra independiente como existe en otros países. Radio 1000 consulta, ¿hay desabastecimiento de los medicamentos utilizados en el área de terapia relacionada al COVID? Bueno, en este caso se puede dar, o sea, lo que ocurre es que cada vez que llega al país un volumen de esto, rápidamente nosotros compramos por la vía que se pueda y eso se consume rápidamente. Entonces, como decía, tenemos contratos abiertos con empresas que aducen motivo de fuerza mayor, que sí son genuinos porque nos consta. En muchos casos nosotros mismos les ayudamos a nivel diplomático para poder obtener la materia prima para la producción de estos medicamentos. Así que existe un fenómeno real, mundial, regional, que complica las cosas, a pesar de que hemos diversificado muchos de los protocolos para poder tener más opciones. Última hora. Supuestamente ya existen políticos que prometen votos a cambio de vacunas anti-COVID. ¿De qué manera se va a asegurar que las dosis que lleguen no sean botín partidario ni electoral? Es también una consulta que hace la Nación Digital. Bueno, como he dicho en varias ocasiones, nosotros vamos a seguir a rajatabla del plan y vamos a hacer lo primero en el... Bien, lo que estaba mencionando Julio Mazzoleni, ministro de Salud, con respecto al tema COVID, como resumen se puede interpretar de que desde el Ministerio de Salud están a favor del regreso de los chicos a las clases de forma presencial. Decía Mazzoleni que a lo largo de estos días se va a estar socializando un protocolo mucho más claro para que los niños vuelvan de forma segura a las aulas. Él decía de que esto
el no regresar a las aulas representa un golpe bastante fuerte en lo mental, en lo emocional para los más pequeños. Entonces, reitero, ellos están a favor del regreso seguro a las clases. ¿Ocurrirá esto o no? Él decía también que la decisión final está en manos de papá, de mamá o de algún encargado. Media hora ya ha pasado de las 4 de la tarde, tiempo de títulos aquí en Tarde Noticias.